Bueno, vamos a ver este tema de acoplamiento de poleas que es muy, pero muy sencillo. Es simplemente identificar qué tipo de relación existen entre las poleas que están acopladas a través de una cinta solidaria o que son tangenciales. Podrían ser, por ejemplo, dos engranajes, ¿verdad? Que están en forma tangencial o mediante, como les dije, la cinta solidaria o una cadena, ¿verdad? Por ejemplo, las, las bicicletas se acoplan de esta manera entre el, entre el piñón del pedal y el piñón que va por la rueda, ¿verdad? Eh, y también tenemos las poleas concéntricas que giran alrededor del mismo eje. ¿Para qué se usan estos acoplamientos? Para transmitir un tipo de velocidad. ¿Cuál es la velocidad que se transmite? Es lo que vamos a ver a continuación. ¿Y para qué transmitimos una velocidad? Para generar un movimiento que tenga una cierta frecuencia. Si queremos que aumente la frecuencia, asociamos de una manera. Si queremos que disminuya la frecuencia, asociamos de otra manera. Si queremos que la frecuencia sea la misma, asociamos de otra manera. O sea que a través de las asociaciones podemos cambiar la frecuencia con que va a girar un cierto disco o, o mantener, ¿verdad? La frecuencia. ¿Cuándo se mantiene? Se mantiene cuando son concéntricas. En el caso de que sean concéntricas, las frecuencias de la polea A y de la polea B, que en este caso va a ser la más grande, las frecuencias son las mismas. Eso hace que las velocidades angulares sean las mismas. ¿Por qué? Porque el giro es el mismo. Al estar unidas al mismo eje y al ser concéntricas, cuando este, cuando este disco gira, vamos a suponer gira 30 grados, entonces el disco más grande en el mismo tiempo también gira 30 grados. Quiere decir que los desplazamientos angulares son iguales, aunque los tangenciales no. Evidentemente que los tangenciales no, porque este va a tener menor velocidad tangencial porque la distancia que recorre es menor. Acuérdense que las medidas tangenciales o lineales estaban relacionadas con el radio y el disco A tiene un radio menor, por lo tanto su velocidad tangencial va a ser menor que la del disco B, que tiene un radio mayor, por lo que su velocidad tangencial va a ser mayor. ¿Cómo podemos establecer eso? Justamente porque si las velocidades angulares son iguales, la velocidad lineal sobre el radio se va a mantener, porque la velocidad lineal sobre el radio me da la velocidad angular. Entonces, fíjense que si la velocidad de A aumenta, también tiene que aumentar su radio para mantener constante esa proporción, esa razón, esa división entre los dos números. Si la velocidad se duplica, el radio se tiene que duplicar. Si la velocidad se triplica, el radio se tiene que triplicar para que la proporción se mantenga, para que no cambie. Entonces, en las concéntricas, lo que se mantiene constante es la frecuencia, eso implica que la velocidad angular también va a ser constante y que la velocidad lineal va a ser diferente y a mayor radio, mayor va a ser la velocidad lineal. En cambio, en las tangenciales o acopladas a través de una cinta solidaria o cadena o lo que sea, lo que pasa es que la velocidad lineal es la que se mantiene constante. La velocidad lineal. La velocidad lineal entre A y B. ¿Y eso por qué? Porque si este disco gira un cierto ángulo, entonces lo que hace es mover este punto de la cadena o de la cinta hasta acá. Vamos a suponer que gira en sentido horario. Entonces, gira de este punto hasta acá. Y para que esta cadena gire toda esta longitud, esa misma longitud tiene que girar este disco. Pero la longitud, ahora, como el disco es más chico, para que gire la misma longitud, va a tener que girar un mayor ángulo.
Quiere decir entonces que si gira un mayor ángulo en el mismo tiempo, la velocidad angular de B va a ser mayor que la de A. Y eso podemos ver mediante la relación. Si la velocidad tangencial es la que se mantiene constante, entonces, para que esta relación sea constante, cuando aumenta el radio, disminuye la velocidad angular. Cuando aumenta el radio, disminuye la velocidad angular. Quiere decir que cuanto mayor sea mi disco, menor va a ser la frecuencia con la que gira. ¿Verdad? Eh, y de esa manera, entonces, podemos establecer, estas son las relaciones que tienen que manejar bien. Cuando es concéntrico, se cumple esto, y cuando es tangencial, se cumple esto. Y a partir de ahí, ya van a poder saber cómo se comportan las poleas. Vamos a ver un ejemplo de cómo emplear esto. Perdón, me olvidé de mejorar la calidad de imagen, voy a cambiar ahora. Igual por suerte no escribí tantas cosas. No, yo me olvidé de configurar. Ahí creo que se ve mejor, ¿verdad? Para que No, ustedes, yo veo bien ahora, por ejemplo. Sí, disculpen, me olvidé y no vi el chat. Bueno, igual como les dije, no es que tampoco escribí demasiadas cosas. Voy a repetir un minutito más a llevar eso. Cuando son concéntricas, sus frecuencias son las mismas, sus periodos también, por supuesto. Quiere decir que la velocidad angular es la misma. Y a mayor radio, mayor va a ser la velocidad lineal. Cuando son tangenciales, o están tangenciales es cuando están pegadas, ¿verdad? Y por su rozamiento o por su engranaje, o unidas a través de una cadena o de una cinta, su velocidad lineal es la misma. Entonces la frecuencia, por supuesto, va a ser distinta porque los radios son distintos normalmente. Si los radios son iguales, evidentemente que van a ser iguales también las frecuencias, ¿verdad? Pero entonces serían dos circunferencias que son iguales y que están simplemente unidas por una cinta de esa forma, ¿verdad? No logramos ningún efecto al unir, simplemente hacerles mover a través del movimiento de uno, se va a mover el otro con la misma frecuencia, ¿verdad? Eso sí se puede lograr a través de la cinta. Bien, entonces, cuando son tangenciales, su velocidad lineal es la misma, a mayor radio, menor va a ser la frecuencia con la que gira. Bueno, vamos a ver entonces una aplicación, un ejercicio que nos sirva de ejemplo. Tenemos este ejercicio que tiene una asociación muy loca de circunferencias, ¿verdad? Voy a terminar de hacer el gráfico y ya leo. Bueno, me da el disco A, B, C, D, E. Y me da ciertos radios. Me da el radio B, que es de 3 metros, el radio C, que es de 2 metros, el radio D, que es de 1 metro, y el radio E, que es de 4 metros. No me da el radio A, pero seguramente es porque no necesito. Me dice, en el sistema de la figura, calcular la velocidad angular de la rueda E. Quiere decir que me pide la velocidad angular de E. Es mi incógnita. Sabiendo que la rueda A gira con una frecuencia de 1 sobre pi hertz. Eso es lo que estamos teniendo. Entonces, justamente no me da el radio de A, porque A y B son concéntricas. Quiere decir que la frecuencia de A
La frecuencia de A y la frecuencia de B son las mismas. Y yo necesito solamente la frecuencia de A para poder decir que la frecuencia de B es 1/pi Hertz. Ya conozco entonces la frecuencia de B. Esa frecuencia de B se va a transmitir en forma tangencial a C, porque están unidos a través de la polea, ¿verdad? Perdón, a través de la correa, disculpen. Entonces, la velocidad lineal de B va a ser la misma que la de C. Y la velocidad lineal es 2pi por frecuencia por radio. 2pi por frecuencia por el radio. Entonces, cada uno con su frecuencia y con su radio, ¿verdad? Ese 2pi podemos simplificar. La frecuencia de B era 1/pi, que es la que calculamos acá. El radio de B era 3 metros. La frecuencia de C es lo que quiero calcular y el radio de C es 2 metros. De ahí puedo sacar sin mayores inconvenientes la frecuencia de C. La frecuencia de C va a ser 3 sobre 2pi Hz. Esa frecuencia de C va a ser la misma que la frecuencia de D, porque son concéntricas, C y D. Así que la frecuencia de C va a ser la misma que la frecuencia de D, que va a ser 3 sobre 2pi Hz. Y por último, para irme a a la polea E y calcular WE, ¿verdad? Entonces, como la polea D y la polea E están unidas por una correa, sus velocidades lineales van a ser iguales. Y la velocidad lineal es velocidad angular por radio. Velocidad angular por el radio. Esta es la que queremos nosotros. Como yo no tengo la velocidad, pero sí tengo la frecuencia, puedo poner 2pi por frecuencia. Entonces va a ser 2pi por la frecuencia, que es 3 sobre 2pi, el radio de D, que es 1, y el radio de E, que es 4. 2pi acá se simplifica, el 4 pasa dividiendo, y la velocidad angular me queda 3 cuartos, ¿verdad? Que sería 0,75 radianes por segundo. De esa forma, entonces, podemos llegar a la velocidad angular que tiene el cilindro E, o la polea E. ¿Alguna pregunta en este? Bien. Vamos a hacer uno más. Dice, el plato de una bicicleta tiene 35 centímetros de radio y está unido mediante una cadena a un piñón de 7 centímetros de radio que mueve la rueda de 75 centímetros de radio. Entonces tenemos la rueda, esa rueda va unida a un piñón y ese piñón va unido a lo que sería el plato donde está el pedal, ¿verdad? El piñón tiene un radio de 7 centímetros, la rueda tiene un radio de 75 centímetros y el plato tiene un radio de 35 centímetros. Si la velocidad angular constante del plato es de 2 radianes por segundo, el problema entonces me da la velocidad angular del plato. Me pide la velocidad angular del piñón y la velocidad lineal de un diente del piñón.
Entonces me pide la velocidad angular del piñón y la velocidad lineal del piñón. Y después me pide la velocidad de un punto de la periferia de la rueda, o sea, la velocidad con la que se mueve la bicicleta, ¿verdad? Esas son las preguntas. Tenemos entonces esta situación. Este es el plato que a través de una cadena va al piñón y el piñón hace girar la rueda. Bueno, me da los radios de cada una de las circunferencias y me da la velocidad angular del plato. Si yo le llamé A esa circunferencia, entonces me da la velocidad angular de A. Lo primero que me pide es la velocidad angular de B. Y me pide también la velocidad tangencial de B. Entonces, como yo sé que A y B están unidas a través de la cadena, quiere decir que la velocidad tangencial de A es igual a la velocidad tangencial de B. De acá yo ya puedo calcular esa tangencial que me pide. ¿Por qué? Porque la velocidad lineal es la velocidad angular por el radio. Lo único que tengo que hacer, por una cuestión de conveniencia, poner el radio en metros, ¿verdad? Entonces voy a tener 2 radianes por segundo multiplicado por el radio, que es 0,35 metros, y ahí mi velocidad va a ser 0,7 metros por segundo. El radián es adimensional, entonces ya deja de participar, es metro sobre segundo ya. Bueno, tengo ya la velocidad tangencial de la polea B, del piñón en este caso. Con esa velocidad tangencial puedo calcular su velocidad angular. ¿Por qué? Porque la velocidad tangencial era velocidad angular por el radio. O sea que la velocidad angular va a ser la tangencial dividido el radio. Va a ser 0,7 metros por segundo dividido su radio, que es 7 centímetros, que sería 0,07 metros. Que dividiendo eso me sale 10 radianes por segundo. Fíjense cómo el radio era 5 veces mayor, 5 veces mayor, entonces su velocidad, el radio del plato, ¿verdad? Entonces la velocidad angular del piñón es 5 veces mayor, porque es inversa. No sé si se acuerdan. Velocidad angular por radio, eso es lo que hay que mantener constante. Si este aumenta 5 veces, este tiene que disminuir 5 veces con respecto al otro, ¿verdad? Bueno, tengo entonces ya la velocidad angular de B. ¿Qué se transmite entre B y C? Se transmite justamente esa velocidad angular. O sea que la velocidad angular de C, voy a hacer acá porque creo que así ya no se ve, velocidad angular de C es igual a la velocidad angular de B. O sea que la velocidad angular de C también es 10 radianes por segundo. Y eso me va a permitir calcular la velocidad de C, la velocidad lineal de un punto de la periferia de la rueda. ¿Qué tengo que hacer? Velocidad angular por el radio. La velocidad angular es 10 radianes por segundo y el radio es 0,75 metros. Divido entre 100 para tener en metros, ¿verdad? Y al multiplicar esto me sale 7,5 metros por segundo. Con esa velocidad entonces se está moviendo la bicicleta, porque esa velocidad tangencial es la de traslación, la velocidad con la que se traslada la bicicleta. ¿Alguna pregunta?